Bienvenidos a Tan Claro como el Agua, el podcast donde exploramos los temas más relevantes en torno al vital líquido, de la mano del arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Tan Claro como el Agua. Hoy vamos a tratar de un tema que ha generado polémica porque es algo innovador. Bueno, se ha interpretado como algo innovador, ya veremos que es algo que se usa desde hace muchos años, pero que sin embargo lo que es innovador ha sido el éxito que ha tenido en Nuevo León, al grado de que de diversos estados de la República nos están pidiendo que les apoyemos, que les demos asesoría, que les demos consultoría sobre este asunto de la estimulación de nubes para provocar lluvia. Y para esto tenemos el día de hoy invitado al ingeniero Doroteo Treviño, conocido dentro de Agua y Drenaje como Top Gun. Doroteo, muy buenas tardes. Te quería pedir, antes que nada, que nos dieras algunos antecedentes sobre tu persona. Claro que sí. Sí, buena tarde a todos. Con mucho gusto. Yo soy originario de Linares, orgullosamente de Nuevo León. Soy ingeniero agrónomo fitotecnista. También soy meteorólogo clase 4. Y en mi largo andar en temas de agua, en mi trabajo en la Comisión Nacional del Agua, en donde trabajé cerca de 40 años, ahí tuve la oportunidad de hacer una maestría en ciencias del agua, con una especialidad muy particular, que es en hidrometeorología y meteorología operativa, que tiene que ver mucho con el tema meteorológico, atmosférico, climatológico. Y aparte, bueno, todo el tiempo que trabajé en la Conagua, pues estuve a cargo de lo que es la hidrología operativa, es decir, el manejo de ríos, manejo de presas, manejo de información de lluvias, de temperaturas, de volúmenes de agua en los ríos, etc. O sea, más o menos, pues son, ya ahorita el tiempo que tengo en Agua y Drenaje, el tiempo que estuve en la torre administrativa de gobierno del estado también trabajando, pues ya llevo en esto cerca de 46 años. Y prácticamente en todos los temas ha estado relacionado el agua en mi trabajo. Y comentan por ahí que tú has sido maestro de muchos de los que andan por ahí dando clases. Sí, he tenido la fortuna. De hecho, fui uno de los primeros que iniciamos con el tema del pronóstico meteorológico vía radio. Allá por los años 90 fui uno de los primeros que empezamos a dar esta información vía radio. Y luego después, pues sí, me tocó dar instrucción a muchas personas que han trabajado en distintos medios de comunicación. Muy bien, pues qué bueno que estás con nosotros, Doroteo. Es alguien muy querido dentro de la institución y dentro del sector agua, porque siempre anda de buen humor. En el año 2022, pues todos sabemos que fue un año muy difícil para Nuevo León, un año donde tuvimos una seca fuerte y prolongada, que venía de varios años de sequía, desde aproximadamente el año 2016. Y el primer momento en el que yo recuerdo que se tocó el asunto de la estimulación de nubes fue cuando se dio el asunto de los incendios muy grandes que estaban en la Sierra Madre, entre Arteaga, Laguna de Sánchez, todo esto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa experiencia? Tú ya estabas apoyando al gobierno del estado, todavía no estabas en Agua y Drenaje, pero ¿qué nos puedes comentar? Con mucho gusto, arquitecto. Efectivamente, en el año 2022 la crisis hizo que no solamente faltara agua en las fuentes de abastecimiento, sino que también el hecho de que no hubiera humedad en el ambiente se generaron muchos incendios. En ese tiempo tuvimos el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y ellos llegaron con un avión Kinair 350 con un programa ya prácticamente preestablecido de estimulación de lluvias. Ellos llegaron con un paquete de apoyo en el mes de abril del año 2022, pero antes, en el año 2021, hubo un incendio muy fuerte también en la zona de Santiago
y ahí llegó por primera vez, después de muchos años, un avión de la Fuerza Aérea en donde me tocó participar en el diseño del vuelo, en la ejecución del vuelo y sobre todo en el lugar adecuado para provocar lluvias y ayudar o coadyuvar en mitigar el incendio del año 2021. Eso fue a finales de marzo del año 2021. Ya en el 2022, pues ya con el tema de crisis de agua que teníamos en la ciudad, en el área metropolitana de Monterrey, llegó el apoyo ya más formal de un avión de la Fuerza Aérea, ya con el proyecto de estimulación de nubes, de aplicación de yodo de plata mediante acetona. Es decir, durante el mes de abril, prácticamente todo este mes, y algunos días del mes de mayo, se realizaron cerca de 41 vuelos con el apoyo de estos aviones. Prácticamente en este tiempo se establecieron unos polígonos de trabajo que abarcaban la cuenca de la presa de la Boca, abarcaba la cuenca de la presa Cerro Prieto, también del Cuchillo y una parte de los acuíferos nada más. A raíz de esto, precisamente, el gobernador del estado nos acompaña en un vuelo. Pero antes de entrar a ese tema, déjame para irnos viendo poco a poco. Muy bien. Yo recuerdo que en un momento dado dijo la Fuerza Aérea, pues señores, pues ya les estuve ayudando, los resultados fueron muy buenos y tengo que irme, si mal no recuerdo, a Sonora porque también allá traen problemas de sequía. Entonces, pues, gracias por su atención, pero me tengo que ir. Y ahí, a raíz de los buenos resultados que se habían obtenido en el combate de los incendios, fue cuando el gobernador dijo, espérate, pero pues nosotros tenemos que tener un avión permanente, y se comenzó a pensar en la compra de un avión. Cosa que sucedió algunos meses después, pues que hubo que conseguirlo, hubo que adaptarlo, etc. Un avión que pertenece a la Secretaría de Administración del Estado, no es propiedad de Agua y Drenaje. Nos toca a nosotros operarlo para estos fines, pero es de la Secretaría, es del área de patrimonio del Estado. Es correcto. Y luego viene el tema de toda la sequía del 2022. Entonces, ya en esa etapa del combate a los incendios, ¿ya se había subido el gobernador contigo o fue hasta después? No, sí, justamente en uno de los vuelos de los aviones de la Fuerza Aérea nos acompañó el gobernador y evidentemente pues sintió los efectos de la turbulencia. Este tipo de vuelos, arquitecto, en este tipo de vuelos se hace todo lo contrario a lo que la aviación normalmente debe hacer. Es decir, la aviación cuando ven nubes, y sobre todo las nubes peligrosas que son del género cúmulus, le sacan la vuelta. De hecho, toda la aviación le saca la vuelta a ese tipo de nubes. En este tipo de trabajo es al revés, tenemos que ir a meternos a ese tipo de nubes en donde hay una turbulencia tremenda. En el vuelo que nos acompañó el señor gobernador, efectivamente, él lo dijo literal, dijo, parece que voy en una montaña rusa y nomás se ponía colorado. Emocionado y colorado, y él se dio cuenta de cómo después de aplicar el reactivo químico sobre la parte alta de la nube, que fue en la Sierra de Santiago, hicimos muchas vueltas en ese vuelo sobre la zona y la cuenca de la Boca, y él se dio cuenta como 25 o 30 minutos después de que ya estaba lloviendo. Bajamos y tuvimos una reunión con las gentes de la Fuerza Aérea y el Ejército Mexicano, y ahí fue donde él tomó la decisión, dice, oye, pues vamos a comprar un avión. Entonces... A mí me dijo que su primera decisión es que no se volvió a subir. Sí, fue lo que dijo, ¿no? Porque sí, los vuelos son bastante complicados, ¿no? Pues bueno, a raíz de eso y afortunadamente, los beneficios que se vieron en el mes de abril ayudó mucho, sobre todo en la presa de la Boca, a alargar por muchos días el abastecimiento de agua a la ciudad. Es decir, se generaron algunas lluvias importantes, se generó alguna entrada importante al vaso de la presa, y todo ello, tanto la lluvia como el hecho de que la presa de la Boca iba en picada totalmente,
cambia la curva de evolución del almacenamiento y entonces ahí vemos los beneficios ya más palpables en el vaso de la presa. Y es ahí cuando se va tomando la decisión de adquirir el avión, que como bien dice, al final se compró por parte de la Secretaría de Administración. Es un avión muy similar a los que usa la Fuerza Aérea, es un Beechcraft, es un King Air, modelo 250. Es decir, es un avión ligeramente más pequeño que los aviones que usa la Fuerza Aérea para realizar este tipo de trabajo en el resto del país. Tú me comentabas en alguna ocasión que cuando comenzaste en este tema, porque ya tienes añitos haciendo vuelos, me gustaría que nos comentaras un poquito tu trayectoria, que los aviones eran aviones que no estaban presurizados. A ver, coméntanos algo al respecto. Es correcto, arquitecto. Pues yo, como comenté, yo soy ingeniero agrónomo, trabajaba yo en aquel tiempo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y entonces estaba yo recién casado, entonces para cambiarme de Linares a Monterrey, la única manera de cambiarme fue que me subiera al avión. Y entonces, pues ahí empiezo con un entrenamiento con los ingenieros que ya manejaban este trabajo, este proyecto antes. Y entonces, pues con miedo y todo, ¿no? Digamos, yo en ese momento todavía no estudiaba meteorología, yo era solamente ingeniero agrónomo, pero como agrónomo llevamos igual materias de meteorología, de climatología, de hidráulica y de hidrología. Entonces no era desconocido el tema para mí. Sin embargo, a raíz de ello, comenzamos con un proyecto que era pagado por parte de la Federación y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Esto más o menos en qué año? Esto fue en el año 1985. Okay. En la gran sequía de los 80s. Exactamente. Fue en 1985, continuamos en el 86, en el 87, el 88 no, porque afortunadamente llegó Gilberto. Sí, seguimos en el 89, una parte del 90, y en ese gran proyecto fue hasta 1992. Pero en aquel tiempo no eran aviones presurizados, eran aviones, sí eran bimotores, eran, digamos, dicen los pilotos, eran motores de pistón, no eran turbinas. Por lo tanto, el ascenso era máximo 10,000 pies. A 10,000 pies ya el oxígeno hace falta. Y entonces, pues nos metíamos, en ese tiempo era más complicado porque nos metíamos en el primer tercio de las nubes en desarrollo vertical. De tal manera que al localizar la corriente ascendente, que es la turbulencia, ahí soltábamos el reactivo de tal manera que la corriente ascendente lo subía a la parte alta de la nube hasta llegar a la isotermia de 0 grados o menos, y ahí es donde comenzaba a hacer su efecto. Evidentemente que eran vuelos muy complicados. Fueron 2 Aerocommander y el último que usamos, que es una gran anécdota, era un avión, aunque aquí en México tenemos la costumbre de decirle avionetas a muchos bimotores. Este avión era un Queen Air, era una reina del aire literalmente traducida. Y fue tan famoso ese avión en aquel tiempo que muchos medios de comunicación, entre ellos el finado Joel Sampaio, Climaco, nos acompañó muchas veces y él atrás en otro avión siguiéndonos para ver si era cierto o no era cierto lo que estábamos haciendo. Muy bien. Entonces, esa anécdota, la gente se recordará, la gente de nuestra edad recordará esa fama del avión de la reina del aire. La gente decía, ahí anda la reina del aire y al rato va a llover. Okay. Esa es una anécdota que no se me olvida. Y ahora traemos un avión, digamos, un poco más grande, que es un King Air. Este avión sí está presurizado, este avión tiene un techo de 34,000 pies, son turbohélice, o sea, son turbinas con hélices, y es un avión súper reforzado, especialmente para este tipo de trabajo. Pero como quiera, brinca ya. No, por supuesto, por supuesto. O sea, hemos tenido varios vuelos, no digo que... La mayoría son digamos, un poco turbulentos. Yo recuerdo que hay un periodista que una vez los quiso acompañar y bajó vomitando. Fueron varios los que les pasó eso. Yo no me voy a subir. Fueron varios los que les pasó esto porque efectivamente, digamos, yo estoy muy acostumbrado. En aquel tiempo, en los 80s y 90s, hice como 800 horas de vuelo en todos esos años. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí a estudiar meteorología, justamente. Okay. Y también eso fue lo que me motivó a hacer después el posgrado
con esa especialidad. Entonces, ahora sí que modestia aparte, pero tengo que decirlo, soy de las pocas personas en el país que tenemos esta capacitación. Somos 5 en el país que estudiamos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde la instrucción que recibimos era muy enfocada a los temas de meteorología, de hidrología, de climatología y todo lo que es el manejo atmosférico. Entonces, pues, gracias a esto fue que me especialicé mucho en ello y bueno, pues lo que son las cosas, ahora estoy aquí con ustedes en Agua y Drenaje de Monterrey, ya tengo 2 años, con mucho gusto y a mucho orgullo y a mucha honra, pues poniendo en práctica y dando mi mejor esfuerzo para que esto salga bien. Ahora, esta pregunta es complicada, pero te voy a pedir que lo trates de poner en los términos más sencillos posibles. Técnicamente, ¿cómo funciona la estimulación de nubes? ¿Cómo no? En la historia, aquí en Monterrey, en el Cerro de la Silla, se instaló una especie de estufa en donde se quemaba yoduro de plata. Y el humo que generaba... ¿En qué época? En los 60s. No estoy seguro si fue en el 64, pero por ahí hay otro antecedente. Traigo un libro donde en la sequía de 1953, el gobernador en turno contrató un avión americano para dispersar hielo seco en las nubes del género cúmulos. Cúmulos que son, los nombres de las nubes casi todos son en latín, pero digamos el sinónimo en español o en castellano se llaman así porque son un acumulamiento, ¿no? Y son de desarrollo vertical. Tienen desarrollo vertical, que se ven muy bonitas y de lejos se ven inofensivas, pero adentro son tremendas. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? La nube está formada por gotas de agua. Evidentemente, tiene que haber vapor de agua. ¿Cómo funciona esto? En la atmósfera hay vapor de agua en distintas cantidades, es decir, 20, 30, 80, 90% de vapor de agua. Pero el vapor de agua no es visible a la vista humana. Se percibe y se mide, pero no es visible. Entonces, para que se transforme el vapor de agua en una gotita de agua que ya pueda ser visible, tiene que haber un núcleo de condensación. Y ese núcleo de condensación tiene la capacidad de atraer o absorber las moléculas de vapor de agua, las atrae, las va aglutinando de tal manera que después de cierto tiempo tiene cierto volumen, cierto tamaño y cierto peso, de tal manera que ya puede formar una gota ya de agua, ya no de vapor de agua. En algunas ocasiones incluso es una gota de hielo. Por supuesto, de hecho sí. De hecho, gran parte de los núcleos de condensación que existen de manera natural son aerosoles. Aerosoles generados por diversos factores, diversas causas, diversos orígenes. La sal, el polvo, el polen, toda aquella partícula microscópica que tenga la capacidad de estar, digamos, suspendida en el aire, tiene ciertas propiedades para atraer el vapor de agua. Y entonces de una manera o de otra van formando gotas. Justamente por eso en la naturaleza, por eso vemos nubes. Porque las nubes tienen que formarse, como ya comenté, a través de un núcleo de condensación que puede ser, por ejemplo, un granito de polen. El polen pues, es muy conocido por la gente, digamos, y un granito de polen tiene esa capacidad de atraer y absorber moléculas de vapor de agua. Entonces forma una gota y por la altura donde está, puede estar arriba de la isoterma de 0 grados. ¿Qué es la isoterma de 0 grados? Es una línea imaginaria en donde mide 0 grados centígrados y a partir de ahí, más hacia arriba, la temperatura va bajando de tal manera que esa gota puede sobreenfriarse o bien transformarse en una pequeña partícula de hielo. Y eso explica las granizadas, las nevadas. Exactamente. Eso es lo que da origen a todos estos fenómenos hidrometeorológicos, como ya se ha comentado, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona. Entonces, el yoduro de plata, se hizo mucha investigación a principios del siglo pasado, por allá en 1920, algunos físicos holandeses hicieron los primeros desarrollos de esto y empezaron a probar cómo le podemos hacer para meterle algo de manera artificial a la atmósfera y no solamente estar, digamos, a la esperanza de que de manera natural el polvo, el polen, los aerosoles puedan generar lluvia donde se produzca el fenómeno.
Entonces, cuando se hacen las primeras investigaciones, se prueban muchas cosas. Se prueban sales de potasio. De hecho, se hizo una investigación durante 4 años por una persona, amigo mío, es el doctor Michel Rosengaus-Mosinski. Él hizo esa investigación de manera conjunta con Altos Hornos de México y el Centro de Investigaciones Atmosféricas de la Universidad de Colorado. Hicieron esta investigación, hicieron muchas pruebas e hicieron mediciones. De tal manera que ellos encontraron que se podía incrementar la cantidad de lluvia aplicando estos elementos entre un 35 y un 45%. ¿Y se escogió el yoduro de plata? Se escogió el yoduro de plata porque a la postre se demostró que es más efectivo que las sales de potasio. Tiene mayor capacidad de absorción de vapor de agua y de esta manera es como hoy en día se usa en muchas partes del mundo de diversas formas. Nosotros en México lo usamos, aquí en Monterrey en particular, lo usamos en los 80s, en la forma como lo estamos haciendo ahorita. El yoduro de plata es una sal, es yodo con plata, y esa sal no se disuelve en agua, se suspende en acetona. ¿Por qué en acetona? Porque en acetona nos permite tener una temperatura baja, fría, y ayuda a la expulsión en la atmósfera, ayuda a que se libere todo este reactivo y no se acumule, puede mantenerse en suspensión y no se vaya y se sedimente, porque el hecho de que sea una sal, tú lo pones en cualquier recipiente y al paso del tiempo se va a sedimentar. Bueno, ya sí. Vamos a terminar la parte teórica. Técnica aquí, porque nos podríamos quedar horas y nos quedan unos minutos. Una pregunta que me ha hecho la gente, ¿por qué se le llama bombardeo de nubes? Justamente porque los primeros ejercicios que se hicieron lanzando, bengalas. En algunos aviones se dispusieron una especie de cartuchera en las alas y desde adentro se usaron un dispositivo disparador de esas bengalas. De hecho, justamente esto que se hizo en el norte de Coahuila fue con bengalas. Okay. Y entonces, pues, lanzas una bengala y se va quemando el yoduro de plata y por eso se le llama bombardeo, ¿no? Pero en realidad, pues, es un líquido que se suelta, no se está bombardeando. Pero bueno, el tema de bombardeo como que ya lo adoptó la población y está muy bien. Entre 2022 y 2023... más o menos, ¿cuántos vuelos has hecho? Arquitecto, hicimos con los aviones de la Fuerza Aérea, hicimos 45 vuelos. Entre abril y mayo del 2022, y luego cuando el gobierno del estado compró el avión, aquí llegó el día 8 de junio del año 2022. Y en el proceso que se arreglar cuestiones de documentación de la aeronave, pues tuvimos la necesidad de otra vez de pedir el apoyo de los aviones de la Fuerza Aérea y entonces fueron en 4 etapas, abril, mayo, julio y en agosto. Entonces con los aviones de la Fuerza Aérea hicimos 45 vuelos. Con el avión del gobierno del estado, a partir del 8 de junio del año 2022 y hasta ahorita, año 2024, hemos realizado 145 vuelos. Okay. Más o menos cada vuelo tiene una duración de 1 hora con 30 minutos. Y pues como comenté al principio, lo que estamos haciendo hoy en día es trabajar los sectores de las cuencas que aportan a las presas Cerro Prieto, Libertad, Cuchillo, La Boca y los acuíferos de Buenos Aires, el del área metropolitana. Aquí es más complicado en el del área metropolitana porque es el paso de los aviones, digamos, de línea, comerciales. Ajá. Y de todo, entonces se nos complica mucho realizar vuelos aquí en la ciudad. Ahora, no puedes echarle el yoduro de plata a cualquier nube. No, por supuesto. No, justamente una vez me decía un ingeniero hace muchos años, dice, oye, si está nublado, ¿por qué no llueve? Y así pasa, ¿no? Ve uno nubes y entonces, ¿por qué no llueve si están formadas por gotas de agua o por cristales de hielo? Entonces, prácticamente hay 2 tipos de nubes que generan lluvia nada más, que son los del género cumulus y los del género nimbus. Los del género cumulus son nubes tropicales que se comienzan a ver en primavera y verano, a veces parte del otoño.
Son esas nubes de gran desarrollo vertical. Y las nubes de nimbus, del género nimbus, que son nimbus stratos o estratocúmulos, este tipo de nubes se presentan generalmente en el otoño, a finales del otoño y en el invierno, que se asocian mucho a los frentes fríos. Y las nubes del género cúmulo se asocian al choque de frentes fríos con masas calientes, con lluvias convectivas o con ciclones tropicales. Ciclón tropical genérico, no me refiero a un huracán, no, un ciclón tropical genérico. Entonces, este tipo de nubes son las que generan una mayor cantidad de lluvia, las nubes del género cúmulos. Es por ello que la lluvia más importante aquí en Nuevo León es de junio a octubre. La lámina más alta se presenta de junio a octubre por ese tipo de nubes. Y son las más divertidas a cabalgar. A cabalgar, es correcto. Precisamente, como comentaba, se ven muy inofensivas, pero ese movimiento que nosotros vemos del suelo, que vemos que va así creciendo despacito, despacito, adentro de la nube, son corrientes ascendentes que te pueden mover, ya nos ha pasado, en un segundo 1500 pies hacia arriba y en el segundo siguiente 1500 pies hacia abajo. O sea, es peor que la rueda de la fortuna, peor que una montaña rusa. Es peor, sí. Sí, y entonces, bueno, pues el avión, afortunadamente, como hemos comentado, es un avión muy robusto, muy resistente. La tripulación que tenemos ya bastante experimentada. Y lo más importante, tenemos que tener valor para subirnos y hacer ese trabajo. Sí, ya lo creo. Yo insisto, yo no me voy a subir. Ya para terminar, nos quedan unos minutos. Coméntanos algunas anécdotas, algunos momentos de miedo, algunos momentos de gozo, algunas cuestiones divertidas que te haya pasado en este tiempo. Yo te voy a decir cuándo tenemos que cortar. Muy bien. Cómo no, con mucho gusto. En aquel tiempo, cuando comencé, como eran aviones no presurizados y había poca gente, casi nadie se quiere subir este tipo de vuelos. Entonces, en una ocasión me tocó ir de copiloto en el avión. Íbamos con rumbo hacia Linares, se estaba construyendo la línea de conducción de Cerro Prieto, se estaba construyendo el canal Sotolar. E íbamos en vuelo, en aquel tiempo el avión volaba muy lento, eran aviones lentos, no presurizados, y yo iba con un timón del avión y veo un instrumento del motor del lado derecho, que veo que la aguja de las revoluciones del motor iba a 120 revoluciones por minuto, veo cómo la aguja se va regresando a cero. Y lo primero que hago yo es voltear a ver el motor del lado derecho, el que se apagó en el instrumento, y yo llevaba el avión, me lo prestaba el capitán, yo llevaba el avión. Entonces cuando veo eso le grito al capitán y se asusta momentáneamente, suéltalo, fue lo primero que me dijo, suéltalo. Entonces al soltarlo, él toma el control y él observa sus instrumentos. Para esto, todos los aviones tienen doble instrumento, dobles instrumentos. Entonces ya después de unos segundos, que se me pasó el miedo, me dice, no te asustes, fue el instrumento. Okay. Total, hicimos el baile y nos regresamos a todo dar. Ese es uno de los grandes miedos. Ese es uno de los miedos porque pues, no sabía nada en aquel tiempo, ¿no? Y de las cosas así divertidas o positivas, optimistas. Lo que a mí me da mucho gusto es que cuando hacemos, que la mayoría de los vuelos son exitosos porque antes de hacer un vuelo hacemos todo un análisis técnico para poder tomar la decisión de hacer un vuelo. La mayor satisfacción es que realizas un vuelo, te metes a las nubes, llevas una zarandeada buena y luego cuando ya regresas por el mismo camino ves las nubes precipitando. Eso es lo que nos llena de satisfacción al equipo que estamos trabajando en este proyecto. Y una anécdota más, es así reciente, justamente la que acabo de platicar ahorita, en un segundo subimos 1500 pies. O sea, 500 metros. 500 metros, yo iba grabando videos, porque es lo que hago todo el tiempo, voy grabando videos, iba yo suelto, no iba amarrado, malamente, entonces iba yo, y porque yo vi las nubes, yo veía tranquilo, entonces el piloto se mete entre dos torres de los cúmulos, dice, me voy a meter por aquí, veníamos soltando reactivo, y no fue una nube, sino fue en un valle de dos nubes, por ahí nos metimos y en ese momento sentimos el jalón hacia arriba primero, así, 500 metros en un segundo,
En lo que termina uno de decir 1, ya estás ahí arriba, y terminas de decir 2, ya estás abajo, ¿no? Ay, Fue una zarandeada y... ¿cómo te quedó el estómago? No, el estómago, no. Pegué con el techo del avión y caí de rodillas en medio de los asientos del avión y no me podía levantar. Entonces los compañeros decían, ¿estás bien? Yo no podía hablar porque pues, se me salió el aire, ¿no? Entonces yo creo que es el vuelo, no lo veo como peligroso. Para mí son muy emocionantes y tengo que ser sincero, no me da miedo. Aún y que sé que nos vamos a ir a meter a cosas complicadas, no me da miedo. Yo disfruto mucho este trabajo y el equipo que traemos entrenándolos, pues a veces no se suben porque les da miedo. Esa es la verdad. Entonces, y a veces por la necesidad de que tenemos que hacer, a veces con alguna pequeña falla, nos ha despresurizado el avión en pleno vuelo y nos hemos aventado clavados de, digamos, de 13,000, 14,000 pies clavados hasta llegar al aeropuerto ya prácticamente sin presurización. Entonces son cosas que te van provocando de alguna manera un efecto en la salud, pero en ese momento te asustas un poquito, pero ya llegas a suelo, ya, se acaba todo. Bueno, pues Doroteo, te agradezco mucho y yo pienso que todas las gentes en Nuevo León te agradecemos tu valentía, tu osadía, y decirles que con gentes como Doroteo Treviño tenemos muchos en agua y drenaje que no dudan en arriesgar el físico para que todos en el estado, todos en la ciudad podamos tener agua. Y nuevamente felicitarte y agradecerte. De nada, arquitecto, a la orden, y mientras podamos le vamos a ir echando ganas. Adelante, gracias.